Hoy voy a hablar de Corea del Norte, así que espero que no me secuestren. Bien es conocido que Corea del Norte es un lugar extravagante y se pueden contar unas cuantas historietas curiosas de este lugar. Hoy vamos a hablar de una que refleja a la perfección las locuras sin sentido que han llegado a cometerse en este régimen. Pero antes, un poco de contexto. Bien sabréis que Corea del Norte muy democrático no es. La ideología Juche es alrededor de la que gira toda la vida norcoreana, creada por el padre de la patria, Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un. Basada en principios de autosuficiencia, nacionalismo y centralización del poder, la doctrina Juche enfatiza la independencia económica, militar y política de Corea del Norte, rechazando la dependencia de influencias extranjeras. Este sistema ha guiado las políticas del país desde su establecimiento y ha sido utilizado para justificar el autoritarismo, el control estatal sobre la economía y la vida social, y sobre todo el culto a la personalidad de sus líderes, Kim Il-sung, el abuelo, Kim Jong-un, el nieto, y Kim Jong-il, el padre y principal villano de esta historia. Vamos a la acción. Año 1978. Kim Jong-il aún no era el mandamás de Corea del Norte, sino el heredero. Su padre tenía el poder absoluto y hacía lo que le venía en gana. Todo tipo de caprichito, exótico y lujoso lo tenía, aunque su pueblo se estuviese muriendo de hambre, claro. Caviar iraní, los más lujosos licores y una enorme colección pornográfica. Entre sus aficiones destacaba que era un ávido cinéfilo, con una colección de más de 20.000 películas. Pero casi todas las películas que tenía eran extranjeras, y como el cine norcoreano era una mierda, no se le ocurrió otra cosa que secuestrar a un director extranjero. Shin Sang-ok era uno de los más célebres directores de cine surcoreanos. El país vecino y archirrival tenía una cultura cinematográfica muchísimo más desarrollada. Este año, Shin se había divorciado de su esposa, la también conocida actriz surcoreana Choi Eun-hee. En un viaje a Hong Kong, con la falsa premisa de participar en una película, Choi fue secuestrada. Una vez llevada a Corea del Norte, fue en realidad tratada bastante bien, aunque sometiéndose a una clara reeducación ideológica. No era más que un cebo para que su exmarido fuese a investigar a Hong Kong y ¡pumba!, fuese secuestrado también. Y así ocurrió. Se ve que el tipo muy rencoroso no era. A este, sin embargo, no lo trataron tan bien. Shin mostró bastante resistencia al adoctrinamiento, intentando escapar varias veces, siendo esto imposible. Bien es conocida la alta vigilancia y dureza del régimen norcoreano, y el cineasta fue enviado a un campo de reeducación. No fue hasta 5 años después cuando se reencontró con su exmujer y se volvieron a casar. Y es que una vez el director dio muestras de haber sido adoctrinado, pudo ser excarcelado. Shin y Choi estaban obligados a hacer 4 críticas cinematográficas al día para el tirano, Kim Jong-il. La pareja admitió años después que en realidad admiraban los conocimientos cinematográficos del dictador norcoreano, ya que además de poseer una gran colección de películas, entendía del tema. Y Kim Jong-il sabía que el cine de Corea del Norte necesitaba una gran mejora para poder usarse de una forma propagandística. Vamos, que estos dos le venían de maravilla. Aún así, el dictador era ambicioso y sabía que si solamente se limitaba a hacer películas propagandísticas no iban a tener reconocimiento internacional. Kim Jong-il quería que su cine tuviera reconocimiento en festivales internacionales, y así es como surgió la idea de Pulgasari. Pulgasari, 伝説の大怪獣。誰も見ることのできなかった怪獣映画の最高傑作が 35mm ニュープリント完全版でついに日本上陸。Una de las películas favoritas del dictador era la japonesa Godzilla,
Así que aprovechando el secuestro de las dos figuras surcoreanas, se propuso hacer una especie de Godzilla norcoreano. La trama, de temática histórica y ciencia ficción, sigue a un monstruo de hierro llamado Pulgasari, que cobra vida para ayudar a unos campesinos oprimidos a luchar contra un tiránico rey feudal. Supuestamente es una crítica a la sociedad capitalista, aunque hay quienes dicen que Shin Sang-ok realmente lo que hizo fue una crítica a la propia sociedad norcoreana. En total llegaron a hacer 6 películas, siendo Pulgasari la última, de 1986, y recibiendo un cierto reconocimiento internacional, aunque limitado. Pero vamos, que para ser Corea del Norte ya era bastante. Por la película Sogum de 1985, Choi recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Moscú, que se celebraba exclusivamente entre países socialistas y comunistas. Las escasas veces que salían a países extranjeros era para hacer alguna clase de negocios o asistir a festivales cinematográficos. Kim Jong-il les explicaba a Shin y a Choi cómo decirle a la prensa que ellos realmente se habían mudado voluntariamente a Corea del Norte, vamos, y que no habían sido secuestrados. Pero en una de estas charlas de protocolo aprovecharon para grabar la conversación. Y ahora os explicaré por qué. Cuando el régimen norcoreano pensaba que ya estaban lo suficientemente adoctrinados, en un viaje de negocios a Viena en 1986 aprovecharon para escaparse en un despiste a la embajada norteamericana. Les dieron asilo en Estados Unidos y utilizaron las grabaciones que habían hecho antes, que os había comentado, para así justificar que no habían sido unos desertores y no habían huido de Corea del Sur como defendía el régimen norcoreano. Básicamente porque si no, no les iban a volver a dejar entrar. Se lo tenían todo bien pensado, ¿eh? Shin siguió trabajando en la industria cinematográfica en Estados Unidos bajo el seudónimo de Simon Shin. No fue hasta 1999 cuando regresó a su país natal por miedo de ser considerado un desertor. Murió en 2006 ya con 79 años. Choi Eun-hee acompañó a su marido y vivió hasta 2018. Y ojo, porque esta historia no está exenta de polémica. Si bien la versión aceptada es la de que la pareja fue secuestrada porque es la que ellos mismos afirman, hay quienes dicen que es la versión del régimen norcoreano, que ellos voluntariamente se fueron a Corea del Norte porque en aquellos tiempos tampoco es que en Corea del Sur hubiese demasiada democracia. Antes del secuestro, el régimen surcoreano de Park Chung-hee había obligado cerrar Shin Films, la compañía cinematográfica de Shin. Vamos, seguramente esto no le hubiese sentado muy bien al cineasta. Lo que dicen es que quizás hubiera recibido una oferta de Corea del Norte y él voluntariamente con su mujer, o más bien exmujer, se hubiera desplazado allí. Y claro, luego se desencantó por el país y dijo, uy, pues ahora voy a despotricar de ellos. Pero no le veo mucho sentido. Grabaron las conversaciones de Kim Jong-il para que así no fueran considerados unos desertores, es que lo tenían todo planeado, menudos cracks. Y así demostraron que habían sido secuestrados antes de huir. Usar un pequeño grabador de audio oculto era un acto arriesgadísimo, es que podían haber muerto por hacerlo, pero se la jugaron y les salió bien. Y una vez visto todo esto, ¿conocíais esta historia? ¿Os ha sorprendido? ¿Qué me decís? Desde luego que el régimen de Corea del Norte nunca deja de sorprendernos. Son locura tras locura. Comentadme, ¿queréis algún vídeo más sobre algún tema relacionado? Estoy a vuestra disposición. Comentar es gratis, no tenéis que pagar, ¿eh? Sugerencias para próximas aventuras, estoy dispuesto a ello. Así que, sin más, nos vemos próximamente. Chao. ¿Qué pueden tener en común México y Guinea Ecuatorial? El pasado español es notorio en diversos lugares a lo largo y ancho del mundo. En algunas naciones este pasado es evidente y conocido, pero en otras para nada. Y hay unos cuantos lugares del mundo que probablemente desconocieras que en algún lugar de la historia llegaran a formar parte de España o del Imperio Español. Si lo llamaban el imperio donde no se pone el sol, por algo será. Y es probable que ni siquiera supieras que ciertos de estos